Voy a comprar suplementación por primera vez. ¿Por dónde empiezo? Claro. Y te digo más que productos, lo que hay que cuidar. Y a partir de ahí luego hay muchos formatos de producto, ¿vale? Que si quieres luego entramos en ello. Lo que habría que cuidar sería cuando nos sienta algo mal es por falta de entrenamiento del sistema digestivo, no por el hecho del producto en sí. Es que me sientan mal los geles. Bueno, ¿cuántos geles has entrenado a tomar? Porque claro, también hay gente que esto pasa. Claro, he probado un gel en una tirada larga que iba rodando a un ritmo normal y luego, claro, me tomo 3 geles en una media maratón, pero yendo a mi máximo, pues. Pero como te deshidrates a lo bestia, tenemos un problema. Y ojo, que deshidratación no es solamente perder, sino que puede darse el caso contrario de que bebo mucha cantidad de agua. Lo que no hago es aportar las sales minerales necesarias para esa cuantía de líquido. Entonces tenemos el problema de una hiponatremia y que de hecho ha habido algún caso de fallecimiento por beber mucha agua y cero sales. Bueno, pues aquí estamos, preparados para un nuevo episodio. Tenemos un episodio nuevo de el podcast de PR. El podcast de PR. Menos mal que tenemos aquí la entradilla. Y bueno, hoy pues vamos a hablar de suplementación deportiva. Hemos traído a un invitado especial. Tenemos hoy a Nacho, que es uno de los socios de la marca Keep Going, Bueno, que es una marca No sé si de... es socio. Socio, más bien uno más. A ver si se va a enfadar Miguel Ángel, tío. Que le estamos dando acciones. Aquí no me sé los cargos En de... Keep Going somos una familia. Lo que tengo claro es que es el experto. Vamos, el Es caso el es- experto. Bueno, Eso sí, es el experto en suplementación deportiva, ¿no? Que tenemos aquí de tampoco Keep te Going. creas. Bueno, Keep Going es una marca de suplementación con la que llevamos ya pues colaborando muchos años. Llevamos 15 años, pero 13, 14 años llevamos trabajando con ellos. Así que, bueno, llevamos muchos años confiando en sus productos, usándolos como deportistas también. Y nada, Nacho. Yo pues, desde que os conozco. Llevamos juntos, vamos. Sí, o sea, vamos. desde- Desde que Muchísimo. empezamos Sí, en sí. 2011 con personal running y a partir de 2012-2013 ya empezamos a utilizar Sí, productos de yo suplementación empecé en y Keep desde entonces... Going con ellos en el 14 y desde entonces ya os tengo en mente, con lo cual desde hace mucho. Ya lo siento, Nacho. Que va. Y nada, tío, pues estamos aquí para hablar de suplementación, que es un tema que creo que nos parece muy interesante, que parece ser que cada vez más la gente lo tiene en cuenta a la hora de sus entrenamientos y de sus competiciones. Sí. Aún nos cuesta a nosotros con nuestros deportistas, sobre todo hoy en día que el deporte de resistencia está tan popularizado, aún cuesta mucho dentro de esa popularización hacerle ver al corredor popular que esto es el día a día. O sea, ya no es que sea algo de entrenamiento, de competición, es el día a día, ¿vale? Y bueno, yo creo que estamos aquí para eso. Estamos aquí para hablar de una manera fluida, cómoda, entendible, Sí. de qué es todo esto que hay aquí, de qué es la suplementación, para qué sirve, cuándo hay que tomarla, mitos. Sí, yo todo muchas lo que- veces en lugar de aportar, si comienzas a desmontar cosas y errores, ya avanzas más, ¿no? Pero Sí, bueno, es mucho mejor, ¿no? Porque hay muchos mitos y muchas cierto falsas que- creencias ahí metidas en la cabeza de la gente. sí, es cierto que el deporte en general, afortunadamente, se ha popularizado mucho, se ha extendido mucho y que también el peso de la nutrición deportiva ha ido cobrando cada vez más importancia y afortunadamente se le va dando pues lo que realmente merece porque es importante, ¿no? O sea, se la va teniendo en consideración en base a la importancia que tiene, afortunadamente. También yo ahí quiero hacer un paréntesis, es cierto que ahora mismo tenemos un problema y es que hay muchísima información y hay un exceso de información y que deriva muchas veces a desconocimiento, ¿no? O sea, antaño era muy complicado saber de algo, salvo que te buscas en la vida en libros, en papers y demás, y ahora mismo, pues bueno, si algo sobra es información. Por culpa de los podcasts, tío, como este, hay exceso de información, tío. ¿Sabes? Y la gente habla y dice cosas y las dice como las dice. No, ¿Sabes? el problema es que escuchamos demasiado y no siempre las mejores fuentes en cuanto a que sean fidedignas y eso genera bastante controversia. Y luego, bueno... Estoy de acuerdo. No siempre las mejores fuentes son las que más... Bueno, nos vamos a meter. Los que tenemos más altavoz. Eso es cierto. Pero bueno, vamos a intentar solucionarlo hoy. Deberíamos cambiarlo. Vamos a empezar. Te quería decir, a día de hoy,
cómo está el mundo del deporte popular, sobre todo el running, que es de locos, porque bueno, el triatlón, las carreras de montaña, tal, ¿no? Pero sobre todo el tema del running está otra vez para arriba, ¿no? ¿Sigue habiendo mucho desconocimiento con este tema? ¿Cómo lo ves? Yo creo que más que hay mucha confusión. Es decir, la gente están los que no entienden nada y quieren encontrar en la suplementación la base de la pirámide, que no debería ser así, porque debería ser la alimentación. Y luego están los que, pues bueno, se creen que saben mucho y continuamente están recurriendo y realmente tienen que tener un poco las ideas más claras, ¿no? Yo sí que considero que es una piedra importante, sobre todo cuando nos metemos a ya determinada práctica habitual, ¿no? O sea, al final el deportista popular sí que tiene unas necesidades que distan un poco de lo que sería una persona sedentaria y es ahí cuando hay que empezar a cuidar ciertos aspectos. ¿Cuáles y cuánto? Pues dependería un poco de las necesidades individuales de cada uno. ¿Cuál es la diferencia? Porque claro, el problema que yo veo aquí muchas veces, aquí has dicho una cosa muy importante, ¿no? Lo de la base de la pirámide. Pero, claro, ¿cuál es la diferencia entre la alimentación pura y dura y la suplementación? O sea, ¿dónde entra una? ¿Dónde entra la otra? ¿Cómo le hacemos ver a la gente? ¿Cómo coordinamos esto? ¿Cómo conviven? A ver, digamos que si nos metemos ya en cuestión terminológica, que estaría por un lado lo que es un complemento, por otro lado lo que es un suplemento, que no tienen la misma definición, ¿vale? Y por otro lado, el objetivo de ambos que a veces se solapan, ¿no? Porque, por ejemplo, una proteína puede utilizarse como complemento y como suplemento. ¿Por qué? Pues básicamente, complemento, como su nombre indica, es para complementar, es decir, para un añadido. Es como si a la leche le echas el cacao, ¿vale? Pues eso sería un complemento. Mientras que un suplemento sería para suplir una necesidad que realmente tú sí o sí necesitas porque no llegas con esa alimentación del día. Pues, por ejemplo, si una persona, y siguiendo con la proteína, por el motivo que sea, requiere de un aporte mayor, pues entonces la proteína dejaría de ser un complemento, pasaría a ser un suplemento, a suplir, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco una cuestión más farragosa a nivel terminológico. Ahora, ¿la realidad cuál es? Pues bueno, que las necesidades de una persona no sedentaria o incluso una sedentaria pueden ir más allá y requerir de estos productos, ¿vale? Entonces es ahí un poco estimar qué necesitas extra, qué no necesitas extra y en qué tipo de producto y en qué situación, ¿vale? No sé si más o menos iba por ahí tu pregunta. Normalmente, ¿tú crees que las personas, los deportistas, ¿no? del mundo popular, se dan cuenta de realmente cuando necesitan algo extra o en qué punto es cuando empiezan a ver que quieren algo de suplementación deportiva? ¿Es porque ven que necesitan algo extra o es más porque su amigo lo usa y entonces voy a probar a ver si esto me da la receta Sí, o porque la mágica? escucha en redes. Claro, O... pues normalmente el que más cuenta se da, iba a decir el que aprende más rápido o tiene una necesidad mayor es cuando te ocurre algo catastrófico, en el sentido que, pues bueno, has sido una carrera y has terminado deshidratado, has tenido el famoso muro en el kilómetro 30 de la maratón, que no es ni más ni menos que te has quedado vacío de glucógeno, de energía. Pues bueno, cuando ocurren esos escenarios es cuando de bote pronto sí que te das cuenta de que esto, ojo, a lo mejor hay que considerarlo. También, Pues ojo que yo creo que tampoco, ¿eh? tampoco, Yo tengo corredores y conozco corredores que ante una petada nunca piensan en esto. siguen sin valorarlo. No lo valoran. Es que en su cabeza no entra esta Siguen jugada. pensando que no. O sea, cuando tú ya se la dices, Hmm. oye, pero cuéntame, ¿qué estrategia de suplementación has llevado? Ah, pues me he tomado un gel. O no llevaba nada. O lo que me daban en los avituallamientos, joder, bebí agua en todos. Claro. Y dices, ya bueno, pero ¿y los geles, las sales, no? Y ahí es cuando dicen, ah, pues ya está, pues ahí Pues, tenemos el problema. Pero es que en su cabeza Ni siquiera en escenarios. no entraba, te lo digo. Y hay mucha gente, ¿eh? Mucha gente que está aún en ese escenario, ¿eh? Luego yo creo que también, a la pregunta de Viti, el otro campo, la otra parcela que sí que se dan cuenta es cuando se lo cuenta el de al lado. Y volvemos a lo de cuidado a ver quién te lo cuenta y el que te cuenta. Claro. Pero cuando lo escuchas de al lado, pues fulanito lo está haciendo, Pascualito lo está haciendo, dices, hostia, pues si a mí me funciona, a mí también, ¿no? El a mí me funcionalismo esa palabrota rara que viene a decir que si la vecina del quinto lo hace y le va bien, pues yo voy a hacer lo mismo. Es que ahí es donde veo yo muchos problemas a veces, que veo gente que tiende a tomar algo porque se lo ha dicho su amigo
y no se ha planteado si realmente es algo que necesita para su entrenamiento o no, porque a lo mejor tu amigo hace triatlón y hace varios deportes y se mete 12 o 14 o 15 horas de entrenamiento semanales y tú a lo mejor haces solo running, te estás metiendo 3 y seguramente no necesites lo mismo que se está metiendo tu amigo, pero hay veces que esa confusión de que como él lo hace, yo lo hago y tomo esto, a lo mejor no es necesario eso y sí era mucho más necesario otro producto distinto, ¿no? Claro, a ver, yo considero que partiendo de la base de una alimentación bien estructurada, ¿vale? A lo que cada uno hace, luego lo que es en la práctica habitual, todos necesitamos algo. Ahora, ese algo es lo que en cuantía y en tipo hay que definir, ¿vale? Porque una persona necesitará a lo mejor solamente una bebida de sales minerales, otra persona necesitará geles energéticos, otra persona necesitará proteína. Es decir, ahí ya cada uno pues habrá que estructurar un poco qué plus necesita para la actividad que está realizando. Eh, Todo eso partiendo de la base de que la alimentación es la correcta. Pero yo sí que considero que en el contexto del que estamos hablando, que es de personas que tienen, ya no hace falta que sea 12, 14 horas, sino simplemente que sí que hacen una actividad deportiva, sí que todo el mundo necesita algo, porque en esa propia práctica va a tener que satisfacer unas necesidades añadidas a lo que sería una persona que pueda estar como nosotros aquí ahora sin hacer nada. Claro, tú, Chiqui, pues a lo mejor te vas a hacer un Ultraman o te vas a hacer con la bici una prueba de estas de larga distancia, pues necesitarás un tipo de productos y una cuantía mucho más elevada que a lo mejor una persona que lo único que hace es correr un 10K, ¿vale? Pues entonces es ahí cuando yo considero que hay que ver qué tomar. Y no solamente el qué, sino el cuándo, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor estar entrenando en invierno que estar entrenando en verano. Es decir, es un poco más abstracto y complejo de lo que pueda parecer, pero la idea clara de que, ojo, esto hay que valorarlo, sí que hay que tenerla así definida, ¿no? Como que sí que es importante. Una cuestión, porque claro, está el hecho de la alimentación normal, la del día a día, ¿no? Esto, una buena suplementación, ¿vale? Una buena suplementación en el día a día, una buena suplementación en el entrenamiento, en la competición, ¿sustituye que comas mal? No debería sustituir que comas mal. ¿Me entiendes por dónde Puede voy? sustituir ciertos productos de la comida del día a día. Pues, por ejemplo, volviendo a la proteína, pues al final la proteína no deja de ser por lo que te puede aportar la carne, el pescado, la legumbre. Es decir, en la proteína la puedes tomar con la dieta de determinadas fuentes y podría llegar a sustituir. Ahora bien, No me refiero tanto a sustituir como la creencia que yo he escuchado de, bueno, la verdad que no como muy bien y tal, pero como me suplemento bien, lo tengo. no, a ver, esto hay que Cuidado, ¿no? tomarlo como un upgrade, ¿vale? Es decir, como eh, cuida la base y luego a partir de ahí valora esto. Exacto. Ahora, lo que no hay que hacer es pensar que esto es un químico o que es algo que viene de, pues bueno, de una industria donde digas, hostia, me da miedo porque viene en formato cápsula, por ejemplo. Eso es donde también hay mucho mito. Ni que esto te lo vas a tomar y te va a permitir comerte todos los días una hamburguesa y una pizza. Porque como me Efectivamente. suplemento, ya me estoy cuidando. No, no, no. Hay que cuidar todo, los No, pero dos bueno, aspectos. en lo que hablabas, que no se piensen que es algo como un producto químico, realmente todos estos productos la base es totalmente natural. Sí, ¿no? Al final, pues un carbohidrato no deja de ser distintos tipos de azúcares, pero son azúcares, ¿no? En el sentido de que no tiene nada distinto de lo que pueda tener un azúcar eh, al uso conocido y que comas o que consumas o que utilices en la alimentación del día. Igual que las sales minerales no dejan de ser sales minerales, es decir, sodio, potasio, calcio, que no tiene nada raro. Lo único que tiene raro es el formato, a lo mejor, por decirlo de alguna manera. Claro, que La proteína no deja de ser proteína, es decir, suelo de la leche que, bueno, por determinados procesos, pues está en formato polvo en vez de en suelo de leche, ¿no? Pero que no, lo único que cambia es cómo la ingesta la vas a realizar, el formato. Y es también ahí donde se trata de facilitar al consumidor, al deportista, el uso de estos productos en determinados escenarios. Porque tú al final lo que no puedes pretender a lo mejor es aportar ese extra de sodio para hidratarte cuando estás corriendo o montando en bici, recurriendo a la alimentación del día a día, ¿no? O sea, es harto complejo, es muy difícil.
o esa cantidad de carbohidratos a nivel energético y que se asimilen bien en lugar de con un gel, pues utilizando productos de andar por casa, ¿no? ¿Podrías? Sí podrías, pero ni con ese confort estomacal, ni con esa asimilación, ni tampoco con esa facilidad de ingesta. No es lo mismo llevarse un gel que llevarse un plato de pasta. Cambia mucho. Sí, pero igual que no es lo mismo que como no te da tiempo a hacerte un plato de pasta, me tomo un gel y con eso ya me he alimentado. Claro, pero lo que te puede aportar un plato de pasta no es lo mismo que lo que te puede aportar un gel al margen de lo que sería el macronutriente principal, que es la energía, el carbohidrato en este caso, ¿no? Siempre hay un añadido en la alimentación, como puede ser otras vitaminas, otros minerales, otra fibra. Es decir, la comida tiene unos añadidos que en el contexto deportivo a lo mejor no se valoran, pero que fuera del contexto deportivo son esenciales y básicos, al margen de la asimilación. No se asimila igual de rápido un gel que a lo mejor ese plato de pasta, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su momento. Entonces, por eso intentar alimentarse durante el día a base de geles y luego encima o durante la bici pretender comer platos de pasta, ni una cosa ni la otra, cada cosa en su momento. A ver, aquí tenemos, por lo que veo, proteína, Un geles, pupurrí. sales, esto es Energético. energético, vale. Tenemos un poco de todo. Esto, porque bueno, ya está el concepto, ¿no? Que es más antiguo, ¿no? O sea, todos hemos tenido, yo por lo menos mi madre me sigue diciendo, tira todos esos botes ahí que tienes por casa, que todas esas, bueno, pues me dice, Sí. todas esas mierdas que tomas, tal, ¿no? Todo Todas esas esto que cosas dicen, a la ¿no? basura. Exacto, ya todo eso y cómete un buen un bocadillo de jamón. Esto realmente, ¿por qué te digo esto? ¿Esto realmente se podría tomar a diario? ¿Habría algún problema si lo tomas a diario? O sea, ya no te digo porque te apetezca tomarlo a diario, porque tú entrenas todos los días, tienes un desgaste todos los días, o por lo que sea. A nivel, ¿hay algún problema o no hay algún problema? A que a ti nadie te ha dicho, ten cuidado con tomarte 4 platos de brócoli a diario. Nadie te dice, ten cuidado que eso es malo, ¿no? Porque te vas a tomar 4 platos, porque es saludable. No hay ningún problema en tomar a diario lo que necesites de este tipo de productos. No hay ningún problema. Lo que sí que habría un problema es si los tomas a expuertas sin necesitarlos. Pero bueno, como si te tomas a expuertas cualquier alimento del día a día sin venir a cuento. Que normalmente ahí el problema que viene es que si tú comes mucho o ingieres mucho algo, el mayor problema es que dejas de ingerir otra cosa. Es decir, si tú comes todos los días lo mismo, el problema no es que comas todos los días lo mismo, casi siempre. El problema viene de que dejas de comer otras cosas y lo que estás haciendo es desequilibrando pues una ingesta variada y que te aporte todo lo que necesitas. Si tú focalizas la atención en comer solo una cosa, desplazas otros alimentos y te pierdes lo interesante de tener algo más holístico, ¿no? Que cubra todas tus necesidades por comer solo una. Pues con esto igual, con esto al final no hay ningún problema en comer todos los días, recurrir todos los días a la suplementación o a los complementos si realmente los necesitas, siempre y cuando pues bueno, tengas en consideración que no estás dejando de comer lo que tienes que comer durante el día. Vale, y ahora que tenemos aquí pues, toda esta gama de productos aquí expuestos y demás, ¿qué productos consideras que son como más esenciales o más básicos para el entrenamiento del día a día, ¿no? Como que sean los Productos Prime. Los productos, sí, el producto principal, los productos estrella que dices, joder, pues estos los productos que más te pueden ayudar en el día a día o que más se suelen utilizar para... Defíneme un poco al deportista, porque ahí depende Sí, claro, depende del deportista. Depende muy mucho Vamos a del definir un deportista que hace running, O sea, un deporte de de resistencia. 10, A mí ayer me pasó 10 kilómetros, media maratón. Me pasó ir con Mónica Bustillo, que no me importa decirlo, porque es que fue así, la conversación anoche. Acabamos de hacer pedido con vosotros Sí. y anoche una corredora popular, muy popular de un grupo que tenemos, me dijo, voy a comprar suplementación por primera vez. ¿Por dónde empiezo? Claro. Esa es la pregunta, Sí. ¿por dónde empiezo? Y yo le dije lo que yo consideraba, ¿no? Que no lo voy a decir por si acaso luego tú me dices que está mal. No, estamos a tiempo de recolocarla un poco. Yo ahora si queréis os digo un poco lo que yo suelo tomar, ¿no? Pero... Sí, No, pero es un poco por ahí, no, ¿no? O sea, la pregunta anoche era- me pasó esta pregunta. Claro, la pregunta era porque no es lo mismo un corredor de una distancia que un corredor de otra distancia, un deportista que entrene 10 horas que uno que entrene 15, o uno de estos híbridos que ahora
pues bueno, tan en auge están, por no decir en moda, que no un deportista que Sí, hace ultramaratón. es obvio, Nacho, que siempre hay un depende. Pero sí, los Pero básicos. vámonos Sí, a la mira, pregunta que yo para tuve mí, anoche. sí, los básicos que yo creo que, y con esto englobamos a casi todo el mundo, a un 80-90%, serían, y te digo más que productos, lo que hay que cuidar. Y a partir de ahí luego hay muchos formatos de producto, ¿vale? Que si quieres luego entramos en ello. Lo que habría que cuidar sería la hidratación, que sería un aporte de sales, a nivel energético, que sería un aporte de carbohidratos, o hidratos de carbono, mejor dicho, y luego a nivel de recuperación, que yo comenzaría, bueno, solaparía tanto hidratos de carbono como sales, que ya los hemos comentado antes, ¿no? Como el otro que habría que cuidar es pues, la proteína, ¿no? La regeneración estructural, vamos, lo que sería la resíntesis muscular. Entonces, tendríamos esos tres campos, ¿no? Cuidar hidratación con sales, cuidar aporte energético con carbohidratos, con hidratos de carbono, y cuidar el aporte proteico. Mezclando esos tres, tienes tanto el antes como el durante como el después cubierto, ¿no? Porque puedes hacer una buena hidratación previa, mantener la hidratación durante y luego rehidratar después. Puedes también aportar la energía necesaria antes para tener los depósitos de energía llenos, es decir, los niveles de glucógeno pues a los niveles a los que necesitas, mantenerlo en el durante y hacer una reposición posterior. Y a nivel proteico, pues igual, puedes favorecer la regeneración muscular de después. Entonces, con esos tres nos valdría. Ahora, el formato. El formato y el tipo, ¿no? Porque no es lo mismo un tipo de hidrato de carbono que otro, o a lo mejor, bueno, el tipo de proteína también puede variar la asimilación. El formato, pues claro, ahí ya entramos en qué prueba vas a hacer o en qué escenario te mueves, ¿no? Pues no es lo mismo un ciclista que puede llevar un bidón y tiene bolsillos que un corredor que bidón sí, puedes correr con un bidón, pero Más se complicado. compleja No es lo normal. no es lo normal, eso es. Otra cosa es en trail o bueno, o si no es un corredor o sea, un corredor, perdón, me he liado, me he ido, no, estaba pensando, el formato, que no es lo mismo un corredor que un ciclista, por el tipo de logística que tiene o por el escenario en el que se encuentre, O ¿no? un nadador O un que nadador. hace travesías. Eso es, un nadador que hace travesías, ya habéis visto que los avituallamientos se los dan desde una piragua, una canoa o un punto, un islote con una percha. O incluso esa es otra, cómo a cada persona le sienta el tipo de producto en función de cómo lo tome. Porque hay gente que lo prefiere bebido porque le sienta mejor que los Claro, geles. O sea que también hay sí, o en formato mucho tema barrita, en personal. formato jelly, luego también hay que valorar cómo te sienta, lo que has entrenado, que muchas veces cuando nos sienta algo mal es por falta de entrenamiento del sistema digestivo, no por el hecho del producto en sí. Es que me sientan mal los geles. Bueno, ¿cuántos geles has entrenado a tomar? No, uno de vez en cuando. Lo que te sienta mal no es el gel, es que tu cuerpo no está acostumbrado a asimilar geles mientras haces ejercicio. Que esa es Qué otra. peligroso es eso. Sobre todo Porque a cierta intensidad de ejercicio. Eso Porque es. claro, también hay gente que esto pasa, que claro, he probado un gel en una tirada larga que iba rodando a un ritmo normal y luego, claro, me tomo 3 geles en una media maratón, pero yendo a mi Claro. máximo. Pues claro, la exigencia que tenía tu cuerpo en un momento de un rodaje de 1 hora y media, ritmo suave, a hacer 1 hora y media a todo lo que das, pues no Eso tiene es. nada que ver, ¿no? ahí está el principal problema, lo que acaba de decir Viti, para mí, el principal problema que tiene el corredor popular en el grosso del popular, ¿vale? Que es que hace probaturas, porque dice, yo lo he El día de la probado, carrera. bueno, lo has probado en aquellas cosas que tú consideras que hay que probarlo, que son tiradas largas, y las últimas semanas, porque de repente se está acercando la competición, te estás poniendo nervioso, llevas 4 meses sin tomar suplementación y de repente las 2 últimas pruebas y encima lo pruebas en un escenario que no es el que te va a pasar. Y ahí es donde yo le digo siempre a mis deportistas, es que aquí es donde está el hecho, porque cuando digo, el hecho de probar esto a diario, con todos los entrenos, Claro. durante 4 meses, no es tanto Pero es que que, haya que entrenarlo, que también es que tienes que intentar probar todo claro, esto pero es que en todas las situaciones a para ti, que tu cuerpo se adapte. tú chiqui, o a ti, Viti, os llega un deportista y tú coges y dices, vale, ¿cuál es nuestro objetivo? Correr, voy a poner un supuesto, correr la maratón de no sé dónde, vale. Y tú a partir de dices, vale, vamos a ver, ¿cómo es la maratón? ¿Qué necesidades tiene esa maratón? ¿Cómo estás tú? ¿Cuáles son tus puntos débiles? Y estructuramos un plan acorde al tiempo para llegar al objetivo. Vale, una planificación. Ahora, muy poquita gente dice, ¿qué voy a correr? Una maratón. ¿En qué condiciones climatológicas? En estas.
¿qué necesidades voy a tener a nivel de hidratación, de aporte de energía para el día de la carrera? Estos. ¿Cómo lo entreno durante el proceso? En estos entrenamientos tengo que consumir esto, en estos entrenamientos tengo que tomar esto para recuperar bien. Eso casi nadie se coge también con un Excel o con un documento y Nacho, elabora una que estrategia. no me veía eso, Y luego que vienen incluso los problemas. que nosotros lo ponemos, Hmm. yo en mi día a día semanal, creo que en prácticamente todos los entrenos les pongo suplementación que tienen que tomar. Y luego de repente Claro. esto es muy gracioso porque se lo pones. Y de repente, es que me ha pasado hace poco, de repente 2 semanas antes de la Es carrera cuando te vienen escribe y los te dice, agobios. oye, ayúdame a pedir la Nah, pero suplementación. esto es Pero si llevo 4 como... meses Claro, poniéndotelo en Pero, el postdata. claro, pero es Entonces llevas 4 como... meses sin usarlo. Es decir, eso no lo lees. Entonces, Claro, claro, pero es como pretender correr la maratón y yo el lunes te pongo 6 de 1000, el martes rodaje de 45 minutos, no hago nada y 2 semanas antes te digo, ¿y cómo corro la maratón? Hostia, tío, y claro. todo lo anterior que tenías que haber hecho, exacto. Exacto, muy buen es ejemplo. que es lo mismo, ¿no? Al final, la mayoría de las veces cuando alguien dice, me has sentado mal, si tiras de anamnesis, de recordatorio, te das cuenta que realmente lo has sentado mal porque no lo ha entrenado, o sea, no por otra cosa. Y encima, y volvemos al inicio de la charla, como hoy en día también te venden mucho de fulanito se ha tomado no sé cuánto, pascualito se ha tomado no sé qué, y son cuantías normalmente de profesionales que lo tienen súper entrenado, súper medido, y que no nos engañemos, tienen unos motores que funcionan de otra manera, tú intentas emular eso sin haberlo entrenado. Ya se junta el hambre con las ganas de comer. Nunca, en este contexto, nunca mejor dicho. Sí, es Y que quiero comerme 40 geles y tal, y no he probado ni siquiera tomarme uno. yo es que Y ahí la voy mucho liamos. ya el típico corredor popular, pero que ya está un poco más profesionalizado, ¿no? Que ya empieza a entender un poco más del tema y llega pues una maratón o una prueba de estas de larga distancia y es, no, es que yo he visto que hasta 90 gramos de hidratos por hora se pueden tomar, tal, lo he estado entrenando y me sienta bien, vale, pero volvemos a lo mismo. Has entrenado un día que has salido 2 horas con la bici y te has tomado Claro, 90 gramos de hidrato cada hora, pero ¿has probado a correr 2 horas a tope tomándote 90 gramos de hidratos por claro. hora? ¿A que no? Porque Y ojo, esto no se trata tampoco de llegar y al primer día que tenga una tirada larga intentar tomarme los 90 gramos. Es que hay un proceso, es decir, empieza con 30 a la hora, luego sube a 45 a la hora, luego sube a 60 a la hora, luego a 75 a la hora. Empieza a valorar en qué punto tienes un confort estomacal y asimilas bien. Juégatela y en algún entrenamiento pásate y di, hostia, hoy no he ido nada cómodo. El otro día iba con 90 cómodo, ¿para qué irme a 100, 120? Me voy a quedar en 90. Es decir, es que todo eso es un proceso que hay que ir paulatinamente desarrollando, entrenando. ¿Para qué? Para el día de la carrera tenerlo muy claro y saber, yo asimilo bien 75 a la hora y voy a ir cómodo tomándolos aquí, aquí, aquí. Y ya tenerlo claro y no tener problemas. Ojo, que también está el que sigue pensando que con un plátano se hace una maratón y no hay problema. Bueno, seguramente se hace una maratón, pero si tomase 5 geles, llegaría 10 minutos antes. uno de los problemas que yo más veo últimamente a nivel, a nivel ya de incluso de seguridad, ¿no? En carreras de larga distancia como medias maratones, maratones y demás, veo la gente muy deshidratada. Y suele ser mucho por falta de sales minerales. No sé si tú en este tema ves que falta mucha concienciación Es ahí que todavía. sí, siempre además, yo asumo también que siempre hablamos muy rápido de energía, ¿no? Porque, claro, lo asocias a aguantar y el principal factor limitante del rendimiento es la hidratación, no el aporte energético per se, en el sentido de que es lo más peligroso y lo que más te puede mitigar el rendimiento. Al final, tú vas a poder seguirte moviendo muy despacito, pero te vas a seguir moviendo. Pero como te deshidrates a lo bestia, tenemos un problema. Y ojo, que deshidratación no es solamente perder, sino que puede darse el caso contrario de que bebo mucha cantidad de agua y lo que no hago es aportar las sales minerales necesarias para esa cuantía de líquido. Entonces tenemos el problema de una hiponatremia y que de hecho ha habido algún caso de, bueno, pues de fallecimiento por beber mucha agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua y cero sales y la tenemos ahí. Entonces, el tema de la hidratación es, de hecho, lo primero que habría que considerar. Es que yo aquí en el Si tema nos ponemos en plan a elegir uno, ¿eh? es que el tema de la hidratación aquí, y corrígeme si me equivoco, es que el problema también con el tema de la hidratación es que la gente valora la hidratación en cuanto a los habituallamientos que hay en las carreras. ¿Cuál es el problema que yo veo en los habituallamientos de las carreras?
creo que son, sinceramente, la gran mayoría de los avituallamientos que hay en las carreras creo que no es suficiente. ¿Por qué creo que no es suficiente? No porque haya pocos o muchos. Porque la gente, una de dos, o no beben todos, o la cantidad del vaso que te tomas, la mitad se te va afuera. Claro. Entonces, la gente se queda con la teoría de, "Joder, ¿cómo puede ser si he bebido en todos?". Ya, pero es que creo que no es el suficientemente líquido que tomas, ¿no? La gente no es consciente de que a lo mejor las estrategias tienen que ir, Claro. incluso que tienes que llevar algo encima, que parece que muchas veces la gente es como, ¿cómo voy a llevar algo encima si hay avituallamientos? A Ya, pero es ver, que a lo mejor no es suficiente. es que, Y luego también depende mucho el calor que haga, lo que sudes, etc. claro, todo eso habría que también ponderarlo, estimarlo. Pero, o sea, ahí el tema de los habituallamientos es como el tema de ingerir más o menos geles. Es que eso también hay que entrenarlo. Es decir, hay que saber beber de un vaso, hay que saber beber de una botella, hay que saber más o menos conocer cuánta cantidad de líquido de agua hay en un vaso. Y luego también hay que considerar que el agua es fantástico. El agua todo el mundo sabe cómo le va a sentar y el agua es agua, ¿no? O sea, no tiene blanco y en botella. Pero claro, el agua no aporta sales. Entonces ahí sí que para este tipo de pruebas, lo que os comentaba antes, no solamente basta con beber agua y tienes que pensar, vamos a ver, ¿estoy llevando al margen de ese agua algo que me aporte sales? Porque, por ejemplo, puedes llevarte un gel como los nuestros que llevan sodio y te olvidas de las sales. Pero puede ser el caso de que necesites o reforzar el sodio de ese gel o que el aporte de energía en vez de con el gel lo lleves con barritas, ¿no? Energéticas, con las de gominola. Y que esas no llevan sal. Entonces dices, ¿y de dónde meto la sal? Pues a lo mejor digo yo, te tienes que tomar cápsulas de sal y llevarlo en formato cápsula. ¿Por qué? Porque tienes una carencia ahí. Entonces ahí ya entramos en la estrategia, que es lo que decía, nadie se para a pensar cómo va a ser la maratón en ese proceso de entrenamiento. Párate a pensar qué vas a necesitar y entrénalo. Porque a lo mejor tienes que ir con cápsulas de sal y valorar el tomarte una cápsula de sal cada 45 minutos, cada una hora, más o menos, al margen de beber agua, ¿eh? Que aquí, cuidado con el tema de la hidratación, el agua y las sales, que hay gente que piensa que se hidrata solo con agua o que se hidrata solo con sales. Y aquí hay que No, es cuidar las que dos cosas, el líquido sí, y los minerales. es que a mí lo que más creo que actualmente el mayor problema que tiene el deportista popular, sobre todo, ya te digo, estamos en el grosso del popular, que yo es lo que veo, es que cada vez cala más el concepto de tengo que tomar geles, tengo que llevar pastillas de sales, pero me sorprende Que nadie bebe. que nadie bebe. O sea, me sorprende mucho cómo una persona se va a hacer un rodaje de una hora, que ya no me voy a 3, que también lo hacen, y te dicen, joder, macho, es que no sé qué me ha Claro, pasado, pero si llevaba geles, ya, pero llevas agua. No, pero me he parado en una fuente. No, tío, ¿cómo que te has parado en una fuente? claro, pero O sea, la gente va con todo el cinturón lleno de claro, geles y sales, pero no lleva sí, ni una y botella de agua, ¿sabes? termina el entrenamiento blanco, Claro. totalmente con ronchones blancos. Pero ¿qué ocurre? Que en un entrenamiento no te das cuenta de lo que pasa. En una competición sí te das cuenta. ¿Por qué? Ya, pero la Pues clave está en el entrenamiento, Nacho. sí, no, claro, claro. Cuando llegas a la Y competición es tarde. claro, no, y en la competición acabas de perder la ilusión, el entrenamiento Claro. y todo lo que has puesto para cruzar la meta con una sonrisa, una medalla y una marca. Pero claro, en un entrenamiento tú llegas a casa un día apajarado o deshidratado y por la tarde la pasas un poco mejor o peor y se acabó y te olvidas. Pero en la competición es cuando dices, joder, toda la ilusión, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, toda la inversión que has hecho, es una pena que por no haber cuidado los otros detalles la líes. Es decir, aquí la gente paga por un dorsal, se esfuerza, le quita tiempo a la familia, hace esfuerzos personales de madrugones, encajes de bolillos y tal para poder sacar adelante los entrenamientos y no cuida algo que iba a decir es gratis. A ver, no es gratis porque al final pues todas las cosas los productos tienen un precio, pero para ese esfuerzo que tú dedicas al día de la carrera es gratis, ¿no? Y acabas de cargarte todo por no haber tenido en cuenta 4 detalles que no es tan complicado ni tan difícil, pero si los hubieras tenido en cuenta durante el proceso para que el día de la carrera salgan bien, pues habrías cruzado con éxito, no habrías tenido calambres, no habrías tenido el muro de la maratón, etcétera, etcétera. O sea, da mucha pena cuando la gente, pues eso, les ves deambular en el kilómetro 35, pero porque es que no han hecho los deberes bien. Pues si No, y los sobre hubiesen todo, hecho bien, y no sobre habría todo problema. te digo una cosa, creo que da mucha pena, pero ni ellos mismos son conscientes de que el problema estaba ahí. O sea, sigo viendo, o sea, de verdad veo mucha gente que el problema es, Hmm, ¿qué calor ha hecho? Me he pasado de ritmo. O sea, se lo llevan a otras cosas que es como, no, tío, o sea, claro. que llevas 4 meses entrenando sin beber, Ya, ¿sabes? yo... Entonces, ¿por qué nadie en un momento dado de la carrera analiza,
Pues que claro, si es que no bebo. Si es que no bebo en los entrenamientos y ahora de repente Pues, me voy a que ha hecho mucho calor, a que, pues chiqui, es que el terreno era muy duro. O muchas sea, veces pero ahí beber es lo básico. nosotros, como nutris, como entrenadores, tenemos la necesidad o la obligación de educar, pero en un escenario donde el deportista se dé cuenta del feedback instantáneo. Es decir, hazme caso, prueba en este entrenamiento a hacer esto. Y luego, cuando acaba, ¿cómo te has sentido? ¿Qué has notado? ¿Ves que recuperas mejor? ¿Ves que has terminado con más fuerza, con más energía? Y cuando va interiorizando esas sensaciones, ese feedback positivo a haber hecho esto, es cuando ya va dándose cuenta de que, ojo, que esto funciona y que el día de la carrera también va a salir. Pues lógicamente, a ver, hay pruebas que yo me estoy focalizando en maratón. Tú puedes correr muchos 10.000 y ver en cuál ha sido mejor, en cuál ha sido peor, teniendo en consideración ciertas cosas, ¿no? Pero claro, tú no puedes estar diciendo, esta maratón me ha salido mal, ya para la siguiente pruebo. Y la siguiente cuando dentro de 6 meses no puedes estar probando a ver si en esta me va a salir mejor por haciendo caso, ¿no? Pues no tienes tantas carreras al año. Entonces ahí en entrenamientos yo sí que obligar al deportista, obligarle. O sea, olvídate de si vas a 4 o a 4:15. Hoy quiero que prestes atención en el kilómetro 25 haces esto, en el 50 haces esto y en el 75 haces esto. Y me cuentas. El resto no te lo voy a evaluar, no te voy a dar feedback. Te voy a dar feedback solo de esto. ¿Para qué? Para que digan, hostia, pues es verdad, hoy en el progresivo al final tenía fuerza. Hostia, es verdad, hoy por la tarde me dolía menos las patas. Hostia, es verdad, hoy no he terminado con ronchones blancos. Hostia, es verdad, hoy me he pesado al terminar y solamente he perdido 150 gramos cuando he estado 1 hora y media corriendo. Y el otro día me pesé al terminar y pesaba 1,5 kilos menos. Esas cosas son las que se Sí va es verdad dando que, sí es cuenta. verdad que el deportista popular necesita resultados inmediatos. Y es verdad que muchas, o respuestas inmediatas. Y Claro. muchas veces a lo mejor la respuesta inmediata en que tú le hagas el análisis de decirle, "Oye, vamos a hacerlo inmediato". Mm. Porque muchas veces aquí lo que estamos hablando es, ¿cómo puede ser que te vayas a una prueba después de 5 meses sin haber bebido en 5 meses? Pero claro, en esos 5 meses él no ve todo este problema, a no ser de que tú, como bien digas, le digas, hoy vamos a analizar esto en este entrenamiento, Claro, eso ¿sabes? lo ve el día de la clave, ¿no? Sí, El día de la competición pero, es el día de. Claro, pero también el deportista tiene que, tanto que nos fijamos en los profesionales, en la élite y queremos emularlos, vamos a emularlos también no para lo malo, sino para lo bueno, precisamente, ¿no? Antaño, bueno, sigue habiendo alguno que está anclado al Pleistoceno, pero antaño sí que tú veías a los profesionales y no hacían nada de esto, o muy poquito. Ahora tú te pones a ver una maratón y ves como en las mesas de Special Needs, en el kilómetro 5, que a la velocidad a la que esa gente corre no llevan ni 15 minutos, llevan 14 minutos pelados, y están bebiendo Sí, sí, y van con comiendo. su bidón. Tienen los Sí, sí. bidones personalizados y están en el kilómetro 5 comiendo y bebiendo. Pues al final lo que llevan en el bidón son sales y energía. O sea, están comiendo y bebiendo. Pero luego el popular te dice que no, es que hasta el kilómetro 20 no me tomo un gel. Y luego en el 30 el segundo y gracias. No, pero fíjate que el que está corriendo a 2:55 en el kilómetro 5 ya está comiendo. Ciclistas, joder, fíjate cómo en etapas de gran desgaste energético están tomando 150 gramos de carbohidratos por hora. Iba a decir 120, pero es que ya pasan de 120. 120, 130, 150. Fíjate en ellos. Ojo, no los imites porque posiblemente tú no seas capaz de asimilar eso y no lo necesites a lo mejor a la intensidad a la que vas. Pero sí que fíjate en que ellos lo hacen para tú cuestionarte. A lo mejor hay que hacerlo para cuestionarte, ¿no? Ya no solamente lo que nosotros les digamos y el feeling y el feedback que puedan tener al término de haberlo hecho como algo positivo que les ha ido bien, sino también, pues bueno, ya que te fijas, fíjate en todo, ¿no? No solo te fijas en unas zapatillas de 400 euros para ganar 2 segundos el kilómetro. Fíjate también que están comiendo y bebiendo acorde. Pues tenlo en cuenta, ¿no? bueno, vamos a ir cerrando porque creo que está todo dicho. Creo que, bueno, no nos hemos metido específicamente a lo mejor en Sí, productos porque, ni en cómo tomarlos y demás. También porque es si verdad que metemos, no se nos puede ir este podcast a 3 horas no, fácilmente a la que nos y metamos porque a además Más 3 estoy convencido meses. que vamos a analizar. hacer una segunda parte. O sea, queremos hacer una segunda parte que ya la haremos, donde nos meteremos más específicamente a lo mejor en cómo tomarlos, cómo estrategia. Queríamos hablar de una manera más general de la Sí, suplementación, que es lo que hemos hecho, de lo que creemos que falta, de para qué sirven, quitar alguna serie de dudas que a lo mejor pueda sí. tener la gente, ¿no? Con respecto a este tipo de productos, que hay gente que seguramente aún los vea como rechazo y hay gente que siga pensando que a lo mejor no son tan necesarios en el día a día o que incluso no son buenos. Creo que
creo que aquí hemos, como siempre en este podcast, hemos sido claros, hemos ido al grano. Sí. Además, Nacho, tú la forma que tienes de contar las cosas, vamos, es totalmente en castellano, o sea, es Sí. entendible. Y bueno, yo creo que el resumen de todo esto es que para mí el resumen de todo esto es que aquel deportista, sobre todo que haga entrenamiento, deportes de resistencia, tiene que empezar a convivir. Y hay una frase que has dicho terminando que es, me compro unas zapatillas de 400 euros, pago un dorsal o me voy a una mayor por 3.000 euros, pero esto no lo incorpora en el día a día. Yo creo que aquí está la clave, que la gente empiece a darse cuenta que esto también es el día a día, ¿no? Sí, tanto para rendimiento como para lograr cruzar la meta de la manera más happy posible, ¿no? Más digna. Más gratificante Por posible. salud, Sí. ¿eh? Sí. Sí, no, por Porque- supuesto, y porque por al final, salud. la gente que hace maratones No, a 5 horas, que entrena 5 o 6 días a la semana, como tenemos nosotros, aunque hayan a 5 horas, al final es una paliza. Que yo lo que te hablaba metes. antes de a nivel seguridad, que ves a gente que le están dando golpes de calor y demás en maratones por no beber, no hidratarse bien, ya no es una cuestión de que Sí, hagas no, mejor no. o peor Bueno, marca, es es una que- cuestión de salud y de que tienes que llegar vivo, Sí. que es lo que es Sí, muchas seguridad, veces nos ¿no? vamos por la vena rendimiento y Sí, marca, y igual que la alimentación es la base, la salud es la base. O sea, primero hay que cuidar lo básico. Eso, por supuesto. O sea, por supuesto. Pues nada, Nacho, tío, que un placer como siempre, que es un Nada, gusto seguir el placer es mío. colaborando con vosotros, que invitamos a todo el mundo que no haya probado Keep Going, que lo pruebe, es el producto con el que Personal Running trabaja, Pete y yo es el producto que usamos personalmente, a mí me Muchas encanta, y no es porque no estoy haciendo una publicidad o una venta, es la realidad, es el producto que me gusta, es el que llevo utilizando muchos años, sois muy buenos, trabajáis muy bien, sois buena gente además, que es lo importante. Nosotros vendemos transparencia y calidad y cercanía, y pues bueno, Así es. somos una familia y estamos para ayudar, no para vender burras. Y eso es clave, no solo el producto, sino la gente que hay detrás, que sois espectaculares y bueno, ya lo sabéis, lo hemos hablado 1000 veces, Ya sabéis que somos amigos. Ya sabéis que el sentimiento es mutuo y que es un placer, pues bueno, charlar con vosotros siempre que sea necesario, y vamos, encantadísimos. O sea, Habrá más, Pues habrá haremos más. más y mejor. La próxima vez le vamos a dejar a Miguel Ángel que salga, que se esconde Sí. mucho. bueno, obviamente. Miguel Ángel se escaquea. Se escaquea. O sea que nada, Miguel Ángel, ¿dónde está mi cámara? ¿Cuál es mi Y cámara? mira, ¿Cuál es mi cámara? mira que Miguel Ángel habla bastante mejor en cámara que yo. Yo soy bastante más introvertido que él. O Pues sea nada, que, el próximo los dos. ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, Nacho, por pues todo. nada, Bien, gracias, chicos, Nacho. muchas gracias a vosotros Un y placer. nos vemos a la siguiente. Chao. Chao. Ahora.